Los desarrolladores al fin nos dieron avances del próximo evento que se acerca dentro de poco. Quédate que hoy veremos algunas filtraciones. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. En este video vamos a hablar sobre algunas filtraciones y sobre todo adelantos que nos dieron los desarrolladores. Lastimosamente no nos dijeron de qué trata el evento, pero sí nos dieron imágenes para seguirlas paso a paso. Primero hay que recalcar, gente, que todo esto va a estar sujeto a la versión final del juego. ¿Listo? Puede que a la final cambien alguna que otra pequeña cosa, pero hoy vamos a mostrar algunas imágenes que nos dieron los desarrolladores. Esto ya lo han anunciado en Facebook, en Instagram y en el propio Discord oficial de Dance, en las cuales van a hacer un agrego y un acomodo que podemos ver los miembros activos o miembros que estén en línea en la alianza. ¿Listo? No sé si esto solo sea para el R5 o los demás jugadores, pero por ahora podemos ver de que van a añadir los miembros activos de la alianza. Esperemos que puedan verlos todos en general. Podemos ver la nueva estructura, cómo va a estar posicionada. Esto es muy bueno, ya que muchos jugadores que ya tienen todas sus estructuras a nivel 25, con esta estructura en día de construcción van a poder conseguir las 9 recompensas. Como les digo, los desarrolladores no nos dijeron de qué trata el evento, o sea, no nos describieron qué, solo nos dieron imágenes y nosotros tenemos que interpretarlas. Y ustedes me dejan en los comentarios qué creen que es cada imagen. ¿Listo? Vamos a la segunda, en la cual si le damos clic a la estructura, miren, se llama Meteorito de evolución, en la cual va a haber tres opciones nuevas. Una es de evolución, el otro es exploración de cráter y la siguiente es despachar tareas. ¿Listo? O despachar tarea. Si le damos clic en el botón detalles, aquí vemos otra imagen en la cual si llevamos esta estructura a nivel 25 podemos ver el meteorito de evolución. Nos va a dar poder, ya saben, todas las estructuras dan poder de evolución. Y aquí podemos ver adicionar tareas. ¿Listo? Adicionar tareas. Aquí podemos ver un número 4. Entonces es importante subir rápido la estructura, ya que más adelante veremos para qué sirven las tareas. En este caso me imagino que en nivel 1 te va a proporcionar, por ejemplo, una o dos tareas. Aquí, como veo, puede ser número 4, pero puede ser más números. En este caso parece ser un número 4, ¿ok? Podemos ver de que si le damos a Evolve, o sea, la evolución, ya saben que aquí vimos una opción que dice Evolve, evolución. Si vamos a esa opción y entramos en evolución, aquí podemos ver de que aparece, podríamos ir la roca pionera, podríamos decirlo así. Aquí dice Pioneer, en la cual nos dice que hay 0 de 6. Me imagino que aquí es donde vamos a almacenar las hormigas. Y conforme vaya avanzando el juego, me imagino que vamos a desbloquear más rocas pioneras, me imagino yo. Pero en este caso podemos ver una estructura en la cual si ingresamos de evolución tenemos la piedra pionera. Y si ingresamos a esta piedra vamos a tener la opción de agregar 6 hormigas. Ya saben, 0 de 6. En este caso son 3 hormigas que son free to play y 3 hormigas pay to win. Esto es como yo lo represento. Aquí podemos ver en la parte superior. Esto significa que si tienes las 6 hormigas vas a desbloquear evoluciones. Y esto lo veo como pay to win, ya que si no tienes las hormigas, como decir las pay to win que muestra aquí, me imagino que no podrás mejorar más el tema de la evolución, o sea, de la piedra pionera. Pero si se dan cuenta que si añadimos estas 3 hormigas, no nos da el botoncito de cambio, ya que en las hormigas pay to win sí hay, ¿ok? No sé si esto sea favorable o favorezca a los free to play, ya que me imagino que estas van a ser 3 hormigas, o sea, 3 lugares donde vamos a añadir 3 hormigas free to play. Y aquí van a ser, mi parecer, sí o sí van a ser solo hormigas pay to win. Y podremos cambiarlas, puede ser que podamos cambiarlas entre otras hormigas, ya que no veo a todas las hormigas que hemos visto en filtraciones sobre el bug visual que ya hablamos en un video anterior. Aquí falta la general guardiana, general ácida, otro tipo de hormigas free to play faltan aquí, ¿listo? Pero por ahora es lo que yo puedo deducir. No sé si solo sea ligado a hormigas pay to win,
Pero si fuera solo hormigas free to play también, mucho mejor. Serían 6 hormigas free to play que la podríamos conseguir. Esto ya les doy como ejemplo, ya que en las filtraciones que vimos sobre el bug visual aparecían igualmente estas 3 hormigas que les daban ese tipo de evolución, ¿ok? Me imagino que dependiendo de las hormigas que vayas añadiendo, vas a desbloquear mejores atributos. Aquí nos pixelean, pero aquí veo un 14 más o menos. Aquí puedo ver un 14. Aquí te dice vida a todas las hormigas soldado. Te da buenas bonificaciones. Es parecido a las estructuras que ya tenemos dentro del juego. Pero si tienes las 6 y añades las 6, vas a desbloquear nuevas mejoras, me imagino así. Aquí podemos ver que tienen niveles, ¿ok? Me imagino que entre más niveles tengas, más bonificaciones te va a dar. Entonces eso es interesante. Bueno, a la final podemos solo deducir. Si vamos a la siguiente imagen, vamos a la exploración de cráter. Ya saben que aquí había la opción de cráter o la exploración de cráter. Y si vamos a la exploración de cráter, aparecen 4 lugares. Por ahora me imagino que solo te van a permitir ingresar a la exploración pionera, o sea, la primera exploración. Ya que esto trata de exploración. Ya saben que dentro de la historia, Deans dijo que cayó un meteorito en la cual Jerry fue con las hormigas especiales y se dieron cuenta de que cuando se acercaron las hormigas especiales, su forma cambió y evolucionaron, ¿ok? En este caso podemos ver que dice 0 de no sé cuánto, puede ser de 1000, porque aquí veo un número, pero no se distingue bien. Pero podemos ver que si ingresamos a esto, vamos a enfrentarnos al primer insecto, podríamos decir, o bicho mutante de nivel 1. Y dependiendo a cómo vayamos avanzando, vamos a conseguir estas recompensas. Miren, son estas recompensas. Es un nuevo ítem que vamos a poder usar, me imagino, para seguir mejorando las hormigas especiales. ¿Listo? En este caso, pues, las que acabamos de ver aquí en este lugar, donde estaban en nivel 1, miren. Si vamos a conseguir más cositas y dependiendo a cómo vayas avanzando te va a pedir más cositas también. Perfecto. Si vamos a la siguiente imagen podemos ver de que nos enfrentamos. Miren, ganamos fácil y recibimos esa recompensa. No hay nada difícil. Aquí veamos que dice Special Ant Dispatch, o sea, despachar las hormigas especiales. Me imagino que esto es la opción que aquí dice Dispatch Task. Si ingresamos ahí, me imagino que vamos a acceder a esto. Aquí podemos ver que son misiones, ¿ok? Aquí en la parte superior vemos que aquí dice tareas adicionales por semana. Aquí hay límites por semana, ojo, y esto se refresca cada semana, obviamente, por eso dice cada semana. Hay un refresco, aquí te dice 5 días más o menos, eso lo entiendo aquí, pero no se ve muy bien. Aquí podemos ver desterrar criaturas salvajes, ¿ok? Listo. O sea, van a aparecer tareas o misiones en las cuales nosotros tenemos que completar, ¿ok? Y podemos despachar las misiones. Aquí vemos que nos dicen dos hormigas doradas, puede ser, y aquí una hormiga morada. Creo que aquí nos va a poder ayudar las hormigas moradas, al parecer. Si le damos a Dispatch, si entramos a Vanish Wild Creatures, o sea, desterrar criaturas salvajes, podemos ver de que aquí ya cumple las condiciones, mira. Y cumple las condiciones. Y aquí veo que es la Golden Armor y esta hormiga Pay to Win, que es la Golden Venom. No sé si podamos escoger 2 hormigas free to play. Puede ser que escojamos 2 hormigas free to play y nos permite ingresar a la misión. Si es así, mucho mejor. A la final nos hace referencia que puedes usar una hormiga free to play y Pay to Win. Puede ser. Y si fuera ligado solo a hormiga Pay to Win, lastimosamente no podríamos recibir la recompensa extra, ya que la condición básica es que tengas una hormiga y recibas la recompensa básica. Pero si quieres la extra, o sea, la condición extra en la cual quieras recibir recompensas extras, me imagino que te obliguen, no sé, a tener una hormiga Pay to Win, puede ser, ¿no? No lo sé. Aquí hay algo curioso. Aquí podemos ver las hormigas que tenemos nosotros, las hormigas especiales que tenemos en nuestro hormiguero. Y aquí vemos asistencia de alianza. Ojo, asistencia de alianza. Y si vamos más abajo, podemos ver aquí dice oportunidades de asistencia de alianza. ¿Ok? Son oportunidades. Son 10. No sé qué tenga que referirse esto. Déjenme en los comentarios qué creen ustedes. Si tú cumples las condiciones, puedes mandar o despachas ya la tarea.
Y una vez despachas, pues me imagino que debes esperar este tiempo que te dice aquí para que te traigan las recompensas, dependiendo si cumples la condición básica o la condición extra, que es lo que vemos aquí a continuación. Acá tenemos una imagen un poco más detallada, ya es una imagen grande, en la cual nos dicen cómo está estructurada todo. ¿Okay? Si vamos a Evolve, aquí podemos ver, si vamos a evolución, nos lleva aquí a la parte inferior, en la cual igualmente, miren, vamos acá a la roca pionera, lo que ya hemos visto, solo que ya nos explica detalladamente cómo es y el orden de todo. Y si entramos a la piedra pionera, podemos ver las 6 hormigas que acabamos de ver anteriormente, y dependiendo de las hormigas que tengas, los diferentes atributos. ¿Listo? Si vamos a la exploración del cráter, podemos ver de que vamos igualmente a este lugar. Nosotros tenemos que derrotar ciertos insectos mutantes en los cuales nos van a dar recompensas, y así es como se va a ver. ¿Listo? Así es como nos filtra la información. Y si vamos a Dispatch Tasks, o sea, despachar las tareas, miren, nos lleva igualmente a esto. Ya saben, si queremos despachar la tarea, debemos completar las condiciones que nos dicen. Una es la hormiga y las 2 hormigas si es que quieres la condición extra. No sé si esto esté obligado a tener una hormiga pay to win, pero si fuera así, lastimosamente no podremos conseguir la recompensa extra. Pero si no fuera así, 2 hormigas free to play, ya podríamos mandarlas a la misión, ¿no? Y luego nos traen las recompensas o los materiales, que estos materiales nos van a servir para mejorar las hormigas. Ya vamos a ver a continuación. Y mira, si completamos, mira, y si ya trae y se completa la misión o la tarea, ya podemos reclamar las recompensas. ¿Por qué dice aquí una hormiga dorada y aquí una hormiga morada? ¿Listo? Eso causa un poco de intriga. Y podemos ver de que si vamos a la hormiga especial, aquí mira, lo marca la imagen. Si vamos a la hormiga especial, podemos acceder a la hormiga. ¿Listo? Dentro de tus hormigas especiales vas a acceder a la hormiga. Y si tienes los materiales suficientes, vas a seguir mejorando, evolucionando la hormiga. Si le sigues mejorando, va a cambiar de apariencia. Acabamos de ver, gentita bella, todo lo relacionado a la próxima actualización que se viene. El líder de video nos dijo que si todo marcha bien y no hay contratiempos, en esta actualización estaría saliendo el 3 de julio. Ya saben, es horario UTC, así que para que estén atentos, cualquier duda, tenemos el grupo de Discord del canal, en el cual te podemos ayudar con cualquier inquietud que tú tengas. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.